Yo te quería preguntar un poquito ya yendo a la parte de la tecnología perdida de Egipto, que eso es lo que más nos ha sorprendido Sí, cuando sí. nos hemos preparado Trip. bueno, esta charla. Una de las cosas que más me ha sorprendido a mí es que no se sabe muy bien cómo hicieron todo, ¿no? Todas las infraestructuras, las pirámides, no se sabe muy bien cómo lo hicieron. Y yo he escuchado de todo, teorías muy locas, y por eso las quiero traer aquí A ver. y escuchar tu opinión respecto a esto. Yo, por ejemplo, la primera pregunta que tengo es, ¿tú crees que los egipcios eran una civilización basada o que se comportaba a través del chamanismo? O sea, que eran civilizaciones que utilizaban los psicodélicos y sociedades que aumentaban su conciencia para utilizar una tecnología que a día de hoy no se entiende, llevada un poco más a la tecnología que a lo mejor tú has escuchado, que utilizaban más una tecnología más de geometría y de resonancia energética, que Nikola Tesla tuvo algunas teorías respecto a esto, de bueno, que todo vibra, todo tiene una energía, una resonancia, y controlando esa energía de cada objeto se podría llegar a mover, ¿no? Porque al final son piedras que las llevan de 800 kilómetros de distancia, que pesan 70 toneladas, entonces es muy difícil captar que alguien pueda llegar a montar esas pirámides tan enormes solo con la tecnología que conocemos a día de hoy, ¿no? ¿Tú crees que eran una sociedad que utilizaban estas sustancias o por lo menos utilizaban este tipo de tecnologías o no? Yo personalmente creo que no, la verdad. O sea, que no a que utilizaban ese tipo de tecnología. O sea, es que estamos hablando de tecnología que ni aún a día de hoy existe, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy raro, ¿no? Pensar que algo así pudiera darse. Luego, además, tenemos, por ejemplo, bueno, alguna evidencia de que de más o menos cómo hacían algunos trabajos para mover ciertos bloques, ¿no? Por ejemplo, súper pesados. Los obeliscos, ¿no? Los obeliscos, por ejemplo. Siguen existiendo muchos misterios, ¿no? Sobre, bueno, la forma a lo mejor en la que se erigían, pero por ejemplo, hay evidencia en las canteras de haber estado allí trabajando prácticamente con cincel y martillo, ¿no? Para extraerlo. Luego también vemos representaciones de obeliscos transportándose en embarcaciones, por ejemplo, ¿no? O siendo arrastrados, estatuas colosales siendo arrastradas mediante trineos. Se humedecía la arena, no se intentaba hacer una pendiente y tal, se humedecía la arena, se colocaba la estatua sobre un trineo y cientos de personas empujaban, ¿no? O sea, hay Empujaban dibujos por ahí. que... Sí. Pero aún así, o sea, vale, transportarlo, vale, pero luego para hacer este tipo de construcciones tan complejas, ¿cómo se organizaban para hacerlas tan perfectas? Y luego con todos los sentidos, que ahora hablaremos de las pirámides y de todo el sentido que le daban. ¿Eso cómo lo hacían? ¿Hay alguna evidencia del proceso? Dependiendo de, o sea, de la construcción que sea, hay o no. Vale. Por ejemplo, las columnas colosales, ¿no? Columnas que hacen falta 11 personas agarrándose las manos, ¿no? Con los brazos abiertos para rodearla, inmensa. Pues se sabe que bueno, había como diferentes métodos de construcción, pero uno de ellos, por ejemplo, muy curioso, era mediante montones de arena, o sea, se iban construyendo poco a poco, mediante capas, ¿no? Un disco, como un anillo, ¿no? Con la circunferencia de la columna, se colocaba como un bloque, alrededor amontonaban arena y luego subían otro bloque igual, ¿no? Encima. Vale. Iban como haciendo una torre con O sea, le estos iban bloques. subiendo, ponían arena, lo subían más Sí, arena y así sí, van exacto. Y se construyendo iban, claro, capas, como, ¿no? claro. Vale. Pero joder, Por ejemplo. es muchísimo, o sea, se necesitaría muchísima gente para hacer eso. Y luego también, Sí. por ejemplo, una cosa que a mí me ha dejado un poco loco es que tienen una cierta orientación. Por ejemplo, las pirámides de Giza tienen una orientación muy determinada respecto al Sol y que forman unas constelaciones muy determinadas. Entonces, Sí. ¿eso cómo puede ser? O sea, A ver, allí prácticamente todo tiene un simbolismo astronómico, ¿no? Para lo que nosotros hoy en día es la astronomía.
para ellos tendría un significado mitológico, ¿no? Vale. Ellos, por ejemplo, creían que al morir, ¿no? Como que se iban a la estrella, por ejemplo. Entonces, claro, pues prácticamente todo está alineado hacia la salida del sol en el inicio de la primavera, del invierno, ¿no? O hacia ciertas constelaciones en determinadas fechas. Vale. ¿Y hay algún otro ejemplo de algún otro tipo de construcción que se sabe cómo lo hacían? Aparte de la circunferencia que has comentado. Bueno, también había... Claro, porque a lo mejor tú ves un templo súper colosal, ¿no? Claro, eso es a lo que me refiero. simple vista Templos, es cosas que una son locura. muy grandes que dices, ¿cómo hicieron esto? Sí. O sea, que ahora te lo explicas un poco con historia un poco más moderna, pero hace tantos años, ¿cómo eran capaces de hacerlo? Sí, pues a lo mejor tú ves un templo súper colosal, pero cuando te acercan los bloques no son tan grandes, ¿no? Como Vale. puedes imaginar. Que al fin y al cabo se podían transportar, ¿no? Tampoco requerirían tanto esfuerzo. Y entonces, bueno, pues también se cree que hacían andamios con madera, ¿no? Para ir subiendo los bloques. Vale. ¿Cuál es el que tú personalmente dices, no entiendo cómo han hecho esto? ¿Cuál ha sido el que más te ha impresionado estudiando pues mucho la historia de Egipto? Puede que lo que más me haya impresionado sea el Serapeum de Saqqara, en la zona de Saqqara, que es como el mayor enterramiento, la mayor necrópolis que existe en Egipto. Hay una tumba muy concreta que se llama el Serapeum, que era donde enterraban a toros. Entonces, claro, el sarcófago, además eran unos toros, se conocían como los toros apis, que para ellos eran un dios en la tierra, ¿no? Un dios viviente. Ellos elegían a un toro en concreto que tenía que tener una serie de características muy llamativas. Debajo de la lengua o en la lengua debía de tener como un símbolo, una mancha, en el costado también con una especie de ala, una mancha al azar, ¿no? Pero que se dieran todas esas características. Y cuando nacía uno, cuando lo veían, ¿no? Lo consideraban como un dios, lo tenían allí en un templo adorándolo, o sea, con un montón de sirvientes que le daban de comer lo mejor que tenían, incluso bailarinas que se desnudaban para el toro, ¿no? Y claro, cuando fallecía, pues le hacían un embalsamamiento al nivel de los faraones, o sea, súper completo, ¿no? Y luego, mediante una procesión, lo enterraban en este lugar que digo, ¿no? El Serapeum. Y entonces allí, bajo tierra, unos túneles interminables, nos encontramos con unos sarcófagos que son inmensos. O sea, el tamaño de esos sarcófagos es que es como esta habitación, a lo mejor, ¿sabes? O sea, una barbaridad. Sí, entonces están allí bajo tierra y a mí es como lo que más me ha impresionado, ¿no? Pensar en cómo podían transportar eso girando, ¿no? por los pasillos. Luego están colocados también así como dentro de una habitación. Claro, es rarísimo. Es rarísimo. Y el tiempo que tardarían. Muy difícil. A ver, cuando yo te estaba preguntando eso es porque obviamente hay miles de teorías y seguramente habrá gente que piense cosas más locas que a día de hoy, o por lo menos en nuestra sociedad, nos parecería muy, muy loco. Yo lo que sí que he escuchado, que me pareció como muy trip y muy interesante, es que se están creando como unos laboratorios en Maldivas desde hace ya muchísimos años con arqueólogos muy importantes y muy famosos que están intentando descubrir y estudiar como la tecnología perdida de Egipto, ¿no? Porque ellos dan por hecho que había una tecnología completamente diferente a la que tenemos a día de hoy, que es una tecnología perdida, que con todo el tiempo que ha pasado no se sabe muy bien cómo lo hacían. Y básicamente en estos laboratorios de Maldivas lo que se está especulando y se está estudiando es una tecnología basada en la geometría, que básicamente ellos ponen de ejemplo, si tú pones una maquinilla de afeitar y la enciendes en una mesa, obviamente se va a empezar a mover, porque obviamente está encendida y se mueve. Pero basándose en eso como inicio de la teoría, ellos dicen que todo tiene una vibración, entonces si tú controlas la vibración de cada objeto, estás como manipulando la gravedad y estás consiguiendo mover objetos súper pesados de una forma súper ligera y eficaz. Entonces, y basándose también en las teorías de Nikola Tesla, que le quitaron las teorías y... Entonces, claro,
hay un señor, un arqueólogo muy famoso que se llama Malcolm Bendall, que no sé si le conoces, No. que está estudiando estas teorías, pero sí que es verdad que a mí me parecía, desde mi punto de vista y desde mi conocimiento, me parecía una locura, ¿no? Sí. Pero cuando lo escuchas dices, Sí, a lo mejor tiene sentido, ¿no? claro. Sí, igual, es que si no, Claro. es que ¿qué otra explicación puede haber? Ya, bueno, O por a ejemplo, ver. por ejemplo, las columnas, o sea, por ejemplo, cuando llegas a las pirámides de Giza, o sea, en una de ellas, cuando llegas al chamber, a la tumba, a la cámara, las piedras que están encima en el tejado de la cámara son de 70 toneladas y están muy, muy altas. Claro, o sea, Entonces, ¿cómo han podido subir ellos con esa distancia de techo para poner luego 7, 8, 9 o 100 piedras de 70 toneladas perfectamente puestas para crear esa cámara donde está la tumba? ya. Ahora hablamos de, de las teorías sobre la construcción de la Gran Pirámide, pero antes, lo que me comentaba de tecnología, ¿no?, rara que pudiera haber, hay un caso muy llamativo, ¿no? Que bueno, es el que se conoce como las lámparas de Dendera o las bombillas de Dendera. Allí en un templo en Dendera, ¿no?, vemos que hay, bueno, pues como una especie de... A simple vista, claro, tú lo ves, te dicen eso, te parece, ¿no?, que es una bombilla. Y de hecho, durante, bueno, pues muchísimo... Desde creo que en torno al año 80 por ahí, o un poquito antes incluso, salió esta teoría, ¿no?, de que allí había representada bombilla y de que por lo tanto los antiguos egipcios tenían electricidad, ¿no?, o tenían una forma de iluminarse que es, bueno, digna de hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente no son bombillas. O sea, cuando tú ves la representación, es una serpiente saliendo de una flor de loto que parece, bueno, y está metida como en una especie de placenta, y claro, y se asemeja a una bombilla, ¿no?, como tal. Pero, claro, o sea, no. Es una, por ejemplo, esta es una de las teorías más extendidas y por lo que la gente cree, ¿no?, que tienen tecnología súper desarrollada, pero no es real. Algo muy llamativo, y esto sí que es real, son las llamadas pilas de Bagdad. No es de Egipto, ¿no?, pero estaba cercano a Egipto y en una época, bueno, también estamos hablando de antes de Cristo, ¿no? Pero es posterior a Egipto. No. O sea, lo que voy a comentar ahora, las pilas de Bagdad, existieron, ¿no?, mientras que existía el antiguo Egipto. Ah, vale, vale. Si no me equivoco, si no me fallan los cálculos, creo que era antes de Cristo. Vale. Sí. Entonces, porque el antiguo Egipto vino a su fin en torno al año 30 antes de Cristo aproximadamente. Vale. Entonces, las pilas de Bagdad son como unas vasijas de cerámica. Dentro se le puso un metal, no recuerdo ahora cuál era, ¿no?, y se le echaba como una especie de... algo como con alcohol, ¿no?, una especie de... como zumo de uva, ¿no?, algo así, pero con alcohol y tal, creo que era, ¿no? Entonces, claro, esto, a lo mejor poniendo 3 o 4 vasijas de estas, conectadas mediante como una especie de alambre, ¿no?, entre todas ellas y tal, se demostró que podían generar electricidad. Esto en la antigüedad no se sabe muy bien para qué se utilizaba, pero se cree que podría servir para, o sea, para hacer una especie de... No entiendo mucho de esto, pero como de aleación de metal, no sé, como para transformar el metal o para algo así, ¿no? O sea, yo tampoco entiendo mucho del tema este, pero algo así, ¿no? No, tampoco, yo creo. Vale. Pero al fin y al cabo lo llamativo es eso, ¿no? Es como crear electricidad, ¿no?, o una energía de esta forma hace miles de años. Por lo tanto, pues sí es posible que en Egipto también copiaran esta idea, ¿no?, o hicieran algo así. O que llegara a esta zona proveniente de Egipto, a saber.